Pero la que nos ha traído hoy, que es el Instituto de Formación Artística y Musical, ISTAN, es la encargada de la actividad de hoy, de la charla. Y nuestro voluntario, nuestro querido Ricardo Rodríguez, va a ser quien nos hable un poquito sobre, no sobre solfeo, ni sobre tipos de instrumentos, curiosamente, sino sobre el silencio. Así que como el protagonista de hoy es el silencio, recordad que los móviles también deben estar en... Muy bien. Pues nada, que disfrutéis. Muchas gracias, Irene, y como os decía, bienvenidos a vuestra casa, al Centro Cultural, a este Españover que tanto queremos, a este punto de encuentro de elementos tan diferentes, tan distantes y a la vez tan comunes, y que nos sirven a todos para conocernos un poquito, para dominarnos y para crecer en lo próximo. A todos nos pasan muchas cosas en la vida, a mí también, pero a pesar de todas las cosas que nos suceden, algunas agradables, algunas no tanto, yo confieso que estoy muy agradecido, porque cuando era un niño me puse en contacto con la música, con el arte, y cuando era un jovencito, solo un poco más que ahora, soy un chaval, me puse en contacto con la filosofía práctica, natural. Y aunque de entrada son dos elementos que pueden parecer muy distantes entre sí, lejanos, incluso contradictorios a veces, cuando te acercas a ellos con un poquito de profundidad, te das cuenta que en no muy lejos se cogen de la mano, no están tan lejos el arte, la música y la filosofía. De todos los elementos comunes que tienen, que son muchos al final cuando los vas descubriendo, hay uno que para mí es especialmente querido. Cada uno tenemos una naturaleza, unos elementos afines, y este elemento para mí es muy afín y no sabría explicar muy bien por qué. Me resulta atractivo, me resulta misterioso, me resulta a veces inquietante, pero tengo que confesar que lo amo locamente. Es el silencio. ¿Cómo definirlo? Es difícil. Nombrarlo es sencillo. Hablemos del silencio. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo me puedo acercar a él? Si os preguntara a cada uno de vosotros, todos tendríamos una definición de, para mí el silencio es... Pero es para mí. Es un elemento subjetivo que no podemos pesar, medir, no podemos ubicar en un lugar físico. ¿Qué es entonces el silencio? Es muchas cosas. Si nos fuéramos al campo de la psicología, nos dirían que es el lugar en que las emociones y la mente se pueden restaurar. Es un espacio que permite eso. Si le preguntáramos a un místico, nos diría que en el silencio es donde se encuentra la posibilidad de contactar con lo sagrado, con lo espiritual, con lo más elevado para él, con su alma inmortal probablemente. Vale. Entonces, ¿qué es el silencio? Creo que a veces las imágenes nos ayudan mucho para intentar entender conceptos que con las palabras resultan complicados, difíciles. Y de entre todas las imágenes que me gustaban, he elegido esta. Para mí esto es el silencio. Una semilla, una oportunidad, una posibilidad. Fijaos en qué tamaño tiene. Si la miramos solo en su aspecto físico, es algo pequeño, débil, vulnerable, poco importante, podríamos decir. Pero sin embargo, cuando miramos una semilla, cuando la observamos con profundidad,
En la mano tenemos, para mí, uno de los mayores misterios de la creación. Porque en potencia, ahí dentro, hay nada más y nada menos que esto. Un roble. Nada que ver con tan chiquitín, tan poquita cosa, aparentemente. El error lo cometeríamos si nos acercáramos o nos quedáramos solo con su aspecto físico. Porque ahí dentro hay un roble poderoso, majestuoso, fuerte, que estaba en potencia dentro de la semilla. Esa es para mí una de las principales características de este espacio. Su potencial. Todo lo que guarda dentro es como una especie de matriz, de caos primordial en el que están todos los elementos y desde donde nos podemos potenciar. Porque está el roble majestuoso y también está esta plantilla. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Solo lo físico. En potencia están los dos. Y si nos ponemos en profundidad, ¿quién ha hecho más esfuerzo para llegar a la luz del sol? ¿El roble poderoso, portentoso, impresionante? ¿O la plantita que ha tenido que atravesar todo un muro de piedra? Habría que verlo. ¿No os ha llamado nunca la atención esa hierba chiquitina que en medio de una carretera, de una autopista, acaba saliendo? Tal vez ha dado una buena cargada de asfalto, pero lo ha hecho. Porque en su semillita original tenía un gran potencial, que no solo lo tenía, lo desarrolló en plenitud. Esa es la clave para mí. Porque, ¿qué somos nosotros en la vida? ¿Qué son los seres humanos? Una especie de semilla. Que tenemos, como nos enseña la filosofía natural tradicional, un gran potencial. Cada uno el suyo, será roble, será plantita, si es al final es lo de menos. La cuestión es que hay que desarrollarlo. Todo lo que uno tenga, lo que uno tenga, es lo de menos, para llegar a ser él en plenitud, para poder ser un ser humano completo, mejor, más fuerte, más valiente, todo lo que lleve, poderlo desarrollar. El silencio nos permite eso, poner en valor, desarrollar todos nuestros poderes latentes, podríamos decir. Somos semillas. Y no nos conformemos con yo ya estoy. Si hubiera sido así, nunca hubiera visto la luz, porque tuvo que atravesar todo un muro. En algún momento su mente pensaría, ya no puedo más. Pero siguió cumpliendo con su dharma, diríamos nosotros, con la ley que lo empuja, con la constancia para llegar a ser lo que debe ser. Cada uno lo que le corresponda, cada uno lo que lleve dentro. Si lo lleváramos al terreno del arte, también es muy gráfico. Un marco con un lienzo vacío. Dentro están todos los cuadros. Todos. En potencia. Los pintados y los que se pintarán ya están ahí, Falta una conciencia superior que los traiga, pero ya están. Y aquí, toda la música. No hay notas, aún, pero estarán. Antes de entrar hablaba con Vicente sobre el mundo del teatro y el silencio. El telón se está levantando. Cuando se levante, ¿qué habrá? Todas las obras de teatro que seamos capaces de imaginar. Todos los actores, todas las actrices, todas las máscaras, todos los papeles, los que hemos venido a representar nosotros también, están ahí.
en potencia. Cuando el telón se levante, cuando entremos en la vida, empezará nuestra representación. De nosotros depende hacerlo lo mejor posible, pero ya está ahí, en potencia. Y como no, dentro de un bloque de mármol, todas las esculturas que seamos capaces de imaginar. Como dirían los escultores, solo hay que quitar lo que sobra, la escultura ya está, Sencillo, aparentemente, pero ya está, ¿Qué somos nosotros en nuestra vida? Una especie de escultores. Nos vamos construyendo poquito a poco, quitando lo que nos sobra para irnos definiendo, para irnos conformando. Desde el silencio, ahí dentro duerme todo. El roble, la plantita, todos los cuadros, las escenas, la música, las esculturas. Ese es el primer elemento que resultaba muy llamativo, muy atractivo dentro del mundo del silencio. Otro. Sí, duele verlo, es que estamos en un mundo ruidoso, lo tenemos claro, ¿Qué provoca en nosotros este mundo? Pues estrés, malestar, desequilibrios de todo tipo, porque parece que estamos en un mundo que está siempre sin que alguien, especialmente en las grandes ciudades, ¿no?, picando. Cuando vi la imagen, que me resultó simpática pero también muy gráfica, me acordé de, como estamos en familia lo podemos comentar, acabamos de cumplir 40 años, pero si recordáis, cuando cumplimos 25 años, hicimos un viaje en grupo, nada más y nada menos que a Egipto. Y cuando estaba buscando imágenes me vino a la memoria el Cairo y sus cosas. Coche, ruido, claxon, gente. Es que no me da. Silencio, por favor. Porque uno intenta acercarse al arte, entenderlo, disfrutarlo y terminaba así. Loco perdido. ¿Qué nos pasaba? Lo que le pasa a mucha gente cuando se acerca al arte con mentalidad de turista, que digo yo, o con una mentalidad superficial. Cuando visitamos algún lugar que nos gusta, al que queremos ir porque hay cosas que son interesantes, ¿qué hacemos hoy en muchas ocasiones? Móvil, clac, 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 foto, y mandarlo a todos nuestros contactos. Fijaos cuántas cosas he sido capaz de ver. He estado en todos estos lugares. Fantástico. Y ahora de verdad, si nos acercamos al mundo del arte, de verdad, hemos mirado muchas cosas, pero ¿cuántas cosas hemos visto en profundidad? ¿En cuántas ocasiones nos hemos detenido delante de una obra de arte, de verdad? ¿Cuándo nos hemos preguntado por su simbolismo, su significado? ¿Qué pensaría el autor cuando la concibió? ¿Qué me quiere decir? Mira qué proporciones tiene, fíjate qué material. Todo eso nos lo hemos perdido. Porque hemos pasado por delante del arte de una manera muy superficial, sin profundidad, porque estábamos en este estado. Así es complicado entender el arte. Si es así, poco podemos extraer de él.
porque uno de los elementos más importantes dentro del mundo del arte, y que creo que también vive y duerme latentes dentro del silencio, es la armonía. Es un concepto fundamental. Por eso nos puede llevar así, por eso nos puede restaurar. Porque la armonía tiene algunas propiedades que son muy interesantes. Esto es lo que no vemos cuando vamos muy rápido. Luego vamos a mirar esa belleza absoluta, ¿no? O de aquí, el rapto de Proserpina de Bernini. Esto es mármol, ¿eh? Cómo se nota la mano en el muslo con esa delicadeza, esa presión, es mármol, ¿eh? A mí me tiene loco esta figura. Este detalle en concreto es difícil de entender. ¿Qué concebiría Bernini? O sea, con qué claridad vería la imagen, ¿no? Es lo que demás, para quitar solo lo que le sobra. Porque aquí no hay posibilidad de error. Maravilloso. O como fuimos a Egipto, nos podemos quedar en voy a hacer una foto en la pirámide para que conste que he estado, o como nos quedamos nosotros, nos tuvimos la fortuna de entrar dentro de la pirámide, sobrecogernos ante esto. ¿Por qué? Porque en el corazón del silencio duerme esta deidad, la armonía. La armonía para mí tiene una clave que es muy interesante y tenemos que ir para ello al mito griego. Armonía es hija, nada más y nada menos, que de Ares y de Afrodita. O sea, la armonía es una fuerza. Y eso es para mí lo interesante. Por eso puede restaurar. Por eso puede recolocar los elementos que se han apartado de su lugar natural. Por eso puede devolver el orden. Porque es una fuerza. Si bien lo pensamos, la fuerza de la voluntad, ¿no? Una de las grandes fuerzas, la fuerza del amor. Sí, pero su hija es la fuerza de la armonía, nada más, nada menos. Cuando hay desorden, ¿qué encontramos? Elementos dispersos, con los que tropezamos, que incluso causan mala sensación, ¿no? Esto está caótico, está desordenado. Bien, llega armonía con la fuerza de la voluntad y con amor, ¿y qué hace? Lo recoloca. Para mí esa es la clave, ¿eh? Es una fuerza. No es un elemento musical que hace que suene bien las cosas, que qué bonito, que proporción. No es solo eso. Es una fuerza. Para mí es muy importante. Esta representación está en un jardín en Pensilvania, en un complejo económico. ¿Qué hace la armonía allí? Pues no lo sabemos. Pero bueno, tendrá su significado. También tenemos un Ernest Mercurio enfrente de la Cámara de Comercio. Y ahí está, ¿no? Nosotros. Pero me gustó mucho por cómo está representada y lo que significa. Fijaos dónde está. Está dentro de un espacio circular. ¿Qué hace la armonía? Rompe las aristas. Cuando hay armonía, no hay cortes, no hay dolor innecesario, hay armonía, no hay cantos que nos puedan dañar. Y luego, no se ve muy bien aquí, pero cuando te acercas a la foto original, está tañendo una lira y está justamente tocando la cuerda central, el justo medio. Espero acordarme, pero hay un himno a Apolo que dice: Apolo no se muestra a todos, sino al de corazón bondadoso. Que así sea nuestro corazón, la cuarta cuerda, el justo medio de la vida.
el justo medio de la lira, justo medio. ¿A dónde nos conduce la armonía? Al corazón bondadoso, al espacio circular sin aristas, a ser armónicos. ¿Qué es un ser humano al final? Lo vemos en las clases y en los cursos. Es una unidad funcional un poco anárquica que busca ¿qué? Armonizarse. ¿Cómo? Con la fuerza de la armonía. Y no solo eso. La armonía para mí tiene una característica más importante así cabe. Porque un ser humano armónico no solo se armoniza él. Un ser humano armónico consigue que allí donde él esté haya armonía. No genera roces, no genera dolor innecesario, no tiene aristas. O sea, genera unión, genera camaradería, es armónico. Su entorno también. No solo viste bien, más arreglado, es lo que genera ese espacio circular sin aristas. Es muy interesante. A mí me resultó muy agradable ver la representación y entender, fíjate, es eso. Ese es otro elemento del silencio. Desde el silencio, con potencia, lo armónico. En realidad, como veis, lo que os estoy haciendo es daros deberes para casa. Para cuando vayáis a casa, ya he dicho que... En silencio. Pero en silencio, ¿vale? Es muy bonita y la imagen de la lira, cuando te acercas, es muy curiosa, porque tiene la 7 y está tañendo la central. Justo. Bueno, desde ahí a la felicidad. O sea, la puse por eso, por aquello de ¿qué provoca un ser armónico? Por simpatía y afinidad, felicidad. Y el último elemento al que quería acercarme hoy, en esta, no sé si charla o microcharla, esta imagen me la hizo llegar Yolanda cuando estábamos preparando la actividad y vamos, a mí me fascina. No solo por lo que representa, no solo por lo que es, sino a dónde te lleva. El silencio está al final. El silencio está en el mirador. Pero al silencio hay que ir. O sea, yo no puedo entrar en el silencio como, me hago el silencio, ya estoy, ahora me salgo, ya estoy. Ir al silencio necesita una preparación. Y como comentábamos también con Vicente antes de entrar, allí al final a lo mejor tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque ante nosotros está el qué, la inmensidad, la calma, la serenidad. Y he hablado a veces con algunos seres humanos muy conocidos para mí, a los que les gusta ir a casas naturales y espacios naturales y tal. Y lo que muchas veces han sentido es algo parecido a lo que se sentiría al llegar al final. Sobrecogimiento. De tanto silencio que casi medio asustado. Al final en el mirador está el silencio, pero tenemos que ir. O sea, necesitamos una preparación interior. No podemos ir de cualquier manera, porque el silencio no es cualquier cosa, es un espacio sagrado. Y ante lo sagrado, ante lo elevado, ante lo que nos puede elevar, no podemos ir como nos apetezca. Necesitamos una preparación de conciencia. Hay un ejemplo artístico, musical,
que comenta el doctor Hinara-Harasa en su libro El arte y las emociones. Es muy gráfico, es muy interesante, porque él habla que antes de asistir a una representación artística de cualquier índole, él habla de un concierto de una orquesta, pero que antes de asistir a ese espacio artístico tendríamos que hablar de los 3 silencios, habla él. El primero, el silencio previo. O sea, no vamos a ir a ver lo que fuera, a la orquesta, a la obra de teatro, de cualquier manera. Nos tenemos que preparar, porque nos vamos a poner ante algo especial, como es el arte con mayúsculas. Y al arte con mayúsculas, a lo mejor de nosotros mismos al final, no podemos ir de cualquier manera. Necesitamos una preparación y silenciar todos aquellos elementos externos diarios que nos alteran, como hemos visto en la imagen de antes, ¿no? Nos sacan del centro, nos mueven. Necesitaríamos también un segundo silencio, mientras la orquesta está interpretando la sinfonía, mientras estamos viendo la obra de teatro. ¿Qué silencio? El acallar nuestra mente, nuestras emociones, en, como decimos muchas veces, dejar el mundo diario en la puerta y directamente entregarnos a la experiencia artística. Ponernos en contacto seguramente con lo mejor de nosotros mismos. Porque como tantas veces hemos leído en el teatro clásico, durante la representación pasaban cosas. Se podía producir una catarsis. O sea, un impacto, una transformación, y no solo eso, a veces una transmutación. Pero para eso los problemas han quedado en la puerta. Y estamos solo aquí, con toda la conciencia, con plenitud, para que lo que venga desde el mundo del arte nos llene por completo. Nos ayudaría mucho dejar los móviles fuera, dejarlos y no estar tan pendientes, que eso, cuando ya estás en esa actitud, lo que pasa adelante no puede llegar. No estás allí, estás aquí. No hay conexión, no hay posibilidad de relación. Y luego también hablaba Hinara-Harasa de un tercer silencio. El silencio de, una vez se acaba la representación, el segundo, porque a veces es solo un segundo, el asimilar todo eso que está en el aire, en el ambiente, y que de alguna forma entra en nosotros. Él hablaba de que los seres humanos en general cometemos un gran error cuando vamos a ver un hecho artístico, y es el aplauso, ese loco voraz de que casi no ha acabado en la sinfonía. Él decía, gran error, porque no has dejado a que lo sutil, generado durante la representación, donde la interpretación de la sinfonía, de la obra de teatro, de lo que fuera, baje. Y a veces es un segundo, es qué bueno. Pero con el aplauso se va. Él decía algo así como que no le dejamos bajar. No le dejamos, de alguna manera, a lo sutil generado que iba a entrar en nosotros, lo hemos espantado. Y el hecho artístico no se ha completado. Ha sido muy bonito, pero porque si hemos vivido bien esa representación o esa interpretación, ese segundo nos lo podemos llevar toda la vida. Se puede calar, puede entrar con mucha profundidad, porque lo mejor de nosotros está abierto en ese momento y puede llegar. Somos humanos, tenemos tendencia a romper las cosas desde la ignorancia muchas veces, porque no lo sabemos, pero lo hacemos. Entonces, esa preparación no es una opción, es una necesidad. Y esa para mí es la clave, el tercer elemento que os quería
comentar esta tarde y que creo que entenderemos todos. El mundo del silencio no es algo al que voy cuando me apetece o estoy un poco aburrido y me acerco a ver qué cuentan. El mundo del silencio para nosotros es una necesidad. Una necesidad. Necesitamos el mundo del silencio en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Porque en ese espacio es donde vamos a ir cuando tengamos que reflexionar. Cuando pensemos, cuando reflexionemos, cuando tengamos alguna experiencia que queramos intentar comprender para asimilar, tendremos que ir al silencio. Cuando haya alguna conclusión a la que queramos llegar, deberíamos ir al silencio. Porque en ese lugar es donde los elementos que necesitamos aparecen, florecen y los podemos integrar, porque ahí se hacen visibles. Hay elementos que solo aparecerán cuando nos acerquemos de verdad, con corazón, con bondad, a ese lugar llamado silencio. Cada uno al suyo, al que necesite, al que se haya generado. Porque si en este mundo ruidoso no nos ayuda a que lo generemos, y es verdad, sí que depende de nosotros generarlo. A voluntad. Esa es la clave. Poderlo generar a voluntad, aun en medio de una tormenta. La tormenta no depende de nosotros, eso está fuera. Pero la posibilidad de generar el espacio sí, porque eso está dentro. ¿Es fácil? No. Evidentemente no. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Con voluntad, con amor, con armonía y con mucha práctica. Si no, es imposible. No podemos pensar que me genero la camarada de silencio, ya, hecho, ya estoy. Y la preparación, y la conciencia, y la necesidad de llegar a ese lugar. No es tan espontáneo el mundo del silencio, y sin embargo, para nosotros es, creo, una necesidad. Si aprendemos a ir al mundo del silencio, a ese espacio, aprenderemos algo que es fundamental en este mundo ruidoso, y es a dialogar, primero con nosotros, después con el resto. Pero si no aprendemos a dialogar con nosotros desde el silencio, desde la conciencia, de los demás nos olvidamos. Si dentro de nosotros no generamos un espacio de concordia y de armonía esférico en lo posible, sin mucha arista, de los demás nos olvidamos. Porque lo que aparece en el mundo externo es, queramos o no, un reflejo de lo que tenemos dentro. Eso es así. Desde ese punto de vista, creo que necesitamos prepararnos para llegar al final y simplemente contemplar en lo posible sin miedo. Contemplar. A lo mejor no nos gusta lo que vemos, pero nos hemos preparado para ello. Pues vayamos, aprendamos y con lo aprendido volvamos, si es posible, sin olvidar. Y ya poco más. No quería, digamos, avasallar con definiciones sobre el silencio, sobre mundos en los que el silencio se pueda al final, como no somos originales en los temas que elegimos, y sobre todo hay mucho ya, que lo hay, sobre el silencio puedes empezar con un pequeño pasito, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, al final es así, al final no la abarcas y tienes que decidir, a ver, para nosotros, ¿qué podría ser interesante? ¿Qué podría ser útil? ¿Qué podría ser necesario? Porque, como enseñamos en las clases de filosofía práctica, si todo esto que hemos estado viendo esta tarde no fuéramos capaces de llevarlo a nuestro día a día, no tendría demasiado sentido. Muy bien, se queda el mundo teórico, qué bonito, qué bien,
Es una explicación coherente, correcta. Vale. ¿Y ahora qué hago con eso? Tengo que poderlo llevar a mi día a día y usarlo. Tiene que sernos útil, aunque sean conceptos a veces tan abstractos o tan complejos si queremos como este, pero veamos un roble, veamos una plantita, veamos una pasarela, veamos un David. Eso es silencio. ¿Y qué somos nosotros? Al final, si bien lo pensamos, cuando todo está colocado en su lugar, somos seres silenciosos. Cuando no nos duele nada, nada, ni en el físico, ni en el cuerpo emocional, ni en la mente, ¿cómo estamos? En silencio. Lo que provoca ruido es el desorden, es una idea circular, un problema, un impacto emocional que haya podido tener, o he tenido un problema con el pie. Eso nos descoloca, pero cuando todo está en su lugar, silencio. Quería acabar con un texto de un violonchelista que tiene un título que se llama Silencio. Mario Brunello, es italiano. Es músico y toca en teatros y monasterios en las climas dolomíticas, en el desierto, donde todos ellos comparten el silencio. Quiere describirnos en este libro la experiencia suya del silencio. Y ahora dice, lo busca, lo acepta y lo vive. Eso es lo que nos quiere transmitir en el libro. Y hay un pasaje en el que él cuenta, él, violonchelista profesional, un súper, cómo descubrió el silencio. Dice, como músico, he descubierto el silencio en un momento preciso de mi vida, que recuerdo claramente. Cuando todavía era estudiante en los últimos años, había preparado la sonata Opus 25 de Paul Hindemith para violonchelo, solo para un concierto de fin de curso en el conservatorio. Es una composición difícil de interpretar y de escuchar, pero que proporciona, al menos para el intérprete, una satisfacción atlética por la dedicación y la energía que requiere. O sea, es una época para lucirse, ¿no? Qué bueno es un atleta, es un grande. Pues yo, para el conservatorio, preparo esta. Yo puedo. Me preguntaba qué más podría transmitir esa música, más allá de una evidente característica física y virtuosa, en la cual había decidido centrarme y, sobre todo, cómo podría el público seguir y entender una trama musical tan difícil más allá de su espectacularidad instrumental. Subí al escenario dispuesto a afrontar la competición. Y en cuanto estuve preparado para empezar, alteró mis planes un elemento hasta entonces desconocido para mí. Un silencio inmenso, hecho de todas las personas juntas que llenaban la sala. Un silencio que giraba a mi alrededor y llegaba hasta el altísimo techo. Me sentí como si estuviera sobre la cubierta de un barco hecho de silencio, al timón, y me hubiese bastado una señal, o un grito, o un susurro para empezar. La música que toqué se liberó enseguida de su carácter competitivo, y gracias a la complicidad del silencio, encontré espacios y modos diversos de afrontar o concluir el discurso musical. Las pausas, que había entendido como simples momentos para coger aire, se convirtieron en los puntos clave para empezar nuevas ideas. Fueron los pedestales a los cuales subir para indicar al público qué dirección tomar en el mapa del pensamiento musical. Descubrí el poder del silencio y el silencio me hizo descubrir que era músico
y que podía explicar y hablar con el sonido y no solo exhibirme y gritar encima de un escenario. Me di cuenta de que el silencio es el verdadero escenario y de que allí había encontrado mi voz y un modo de comunicar. Un impacto. Y su humanidad, su virtuosismo al piso. Lo entendió. Y desde entonces lo que se dedica a este hombre es a ir a lugares inhóspitos, como desiertos, montañas, monasterios, como decía, y experimentar la profundidad que un sonido puede llegar a adquirir en un espacio de silencio. Porque le enseñó que tenía que ser humilde, ¿no? Allá va él, con su violonchelo atlético, ahora os vais a enterar, y de momento, unido. Y era eso lo que os quería compartir con vosotros esta tarde. Reflexiones de algunos años, música, filosofía. Ha sido un espacio sin mucho silencio, pero muy agradable. Muchas gracias.